Patricia Rosas Lopategui nació en Tuxpan, Veracruz, México. Es profesora en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos. Como biógrafa de Elena Garro, ha publicado Yo solo soy memoria, biografía visual de Elena Garro, 1999. Testimonios sobre Elena Garro, biografía exclusiva y autorizada de Elena Garro, 2002. Y El asesinato de Elena Garro, periodismo a través de una perspectiva biográfica en 2 ediciones, 2005-2014. También reunió las entrevistas que la autora concedió a lo largo de su vida en Diálogos con Elena Garro, entrevistas y otros textos, 2020. Su interés por reconocer las innovaciones de 10 escritoras mexicanas del siglo XX la llevó a conformar la serie Insurrectas, de la cual han empezado a circular Nahuiolín, El volcán que nunca se apaga, 2022. Antonieta Rivas Mercado, Torbellino de Voluntades, 2022. Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación, 2023. Y Nelly y Gloria Campobello, El fuego de la creación continúa, 2023. El año pasado rescató guiones cinematográficos, obras de teatro, relatos y un diario de adolescencia, entre otros materiales inéditos en Elena Garro sin censura, obra inédita 2023. Su trabajo más reciente sobre la autora poblana es A mi sustituta en el tiempo, poesía de Elena Garro, 2024. Bueno, pues antes de comenzar esta charla tan prometedora, yo quiero introducir un poquito de humor eh, cuasi negro. A pesar de que esto de los memes no me encanta, porque considero que tendrían que estarme pagando a mí regalías. Pero bueno, aquí vamos. A ver si reconocen a este par de sujetos. ¿Y usted qué opina? ¿Quién decía eso? ¿Nino Canún? Patricia, quiero comenzar antes por felicitarte, que acaba de ser tu cumple, ¿verdad? Sí, gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias, sí. Y bueno, luego agradecerte y decirte que es un verdadero privilegio tenerte aquí, aunque sea un ratito. Yo quisiera más, ¿verdad? Tengo muchísimas cosas que preguntarte, pero lo que tú me concedas será oro molido. Muchas gracias, Jimena. Sí, claro que sí. Vamos a tratar de cubrir todo lo que desees, lo que quieras, tus inquietudes. Es un privilegio también. Muchas gracias por tu interés en mi trabajo,
pues en todo lo que hago. Muchísimas gracias, Jimena. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Si tuviera sombrero me lo quitaba, ¿eh? Qué linda, muchas gracias, muchas gracias. A ver, Patricia, Sí, yo quiero empezar por ti. Quiero empezar por ti desde el principio, em, desde un principio elegido por tu memoria. ¿Cuál será, primero, cuál será la memoria más antigua que tienes? en relación al En interés general, por la no, 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 no. literatura o en general. En general, así, aunque sea una tontería, aunque sea una cosa así olfativa, fotográfica, cualquier cosa. Bueno, pues mi infancia, desde luego, mi infancia es que yo crecí, Jimena, entre dos ciudades, Ujú, entre Tuxpan, Veracruz, donde nací, de donde eran mis padres, y Poza Rica, Veracruz, que en aquella época se hacía, eh, no sé, entre una hora y media, ¿no? De camino entre ambas ciudades cuando yo era niña. Y crecí en ambas ciudades porque mi padre trabajaba, era un empleado de Petróleos Mexicanos en Poza Rica. ujú. Entonces, todos los fines de semana íbamos a Tuxpan y era una gran delicia. Esos viajes de mi infancia eran un verdadero placer, no solamente por ir ese viaje en la carretera, imagínate, en aquella época era ir detrás de la camioneta, que era una camioneta de Pemex que mi papá manejaba, y los hijos, las hijas íbamos atrás, imagínate, sin, ¿Cuántos sin, hijos, hijas e sin hijos? ninguna protección ni nada, ¿no? O sea, era de estas pick-up. Sí, exacto, sí, Ajá, sí, estas camionetas pick-up. Y bueno, fuimos cinco hijos, tres mujeres y dos varones. El mayor es un varón y el más pequeño es un varón y en medio ujú. tres mujeres. Claro, los mayores son los que íbamos atrás y los dos más pequeños iban adelante. Entonces, esos viajes son una memoria muy bella, llena de nostalgia, porque llegar a Tuxpan era ir a la playa, era comer coco, tomar agua de coco, comer todos los antojitos mexicanos que había en esa ciudad, los helados, los famosos helados de Don Regino, en fin, son memorias llenas de gran felicidad y de gran nostalgia, porque Tuxpan representaba como la liberación, ¿no? Como estar de vacaciones todos los fines de semana. Y Tal vez Poza para tu papá Rica, no. ¿eh? Tal vez no para tu papá, ¿no? Pero Tal para vez no para ustedes. mi papá, exactamente. Pues yo creo que un poco también para ellos, ¿no? Porque era salir de la rutina, tú sabes, de lunes a viernes, la oficina. ¿Iba también tu mamá? Mi mamá, sí, claro. Mi mamá iba adelante, ¿no? En lo que era la cabina de la camioneta con mi papá y con los más pequeños y los más grandes íbamos atrás. Y Poza Rica era el trabajo, ¿no? Poza Rica representaba, en mi infancia, representó siempre la escuela, ¿no? Ir a la escuela todos los días, salir de la escuela, llegar a la casa, hacer la tarea, jugar un ratito y luego la merienda, la cena y a dormir y al día siguiente la escuela otra vez a las 7 de la mañana, prepararse para llegar a la escuela a las 8. En fin, entonces la rutina de Poza Rica significaba principalmente eso, ¿no? La escuela, ¿Y te los gustaba la deberes. escuela? ¿Ah? ¿Te gustaba la escuela? Sí, me gustaba mucho. A mí siempre me gustó mucho la escuela. Sí, 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 siempre disfruté enormemente ir a clases, ¿no? ¿Fue la escuela la responsable principal de tu amor a la literatura o no necesariamente? Pues yo creo que sí, Jimena, de alguna manera yo creo que sí, porque yo crecí en una familia en donde no había
digamos, un interés por la literatura. O sea, mi papá era un empleado de Pemex que sí en su juventud, en su adolescencia, en su juventud, le había gustado, desde luego, la literatura. Y de hecho había unos cuantos libros en el closet, que era en el closet de la recámara de mis padres. Había unos libros que habían pertenecido a él cuando fue estudiante de la UNAM, porque mi papá estudió en la UNAM, pero desafortunadamente solo estudió como un año y luego dejó los estudios, pero no estaba inscrito en la Facultad de Filosofía y Letras, sino en ingeniería. Entonces yo creo que eso también fue lo que no propició que mi padre siguiera sus estudios, ¿no? Porque tú sabes cómo ha sido siempre esto de las humanidades, ¿no? ¿Y para qué estudias literatura si no vas a no vas a poder tener un trabajo que te remunere Sí, para vivir? Si todavía de alguna manera hay ese estigma en contra de las humanidades, pues imagínate allá, pues claro. mediados, ¿no? De los años 40, finales de los años 40, ¿no? Cuando mi padre estaba en la universidad. Entonces, dejó los estudios, pero yo siempre supe que a él le interesaba mucho la literatura. Bueno, Juan Pero Rulfo, creo, no ¿no? había una biblioteca en mi casa, ¿no? En mi casa no había una biblioteca, un espacio en donde se nos inculcara la lectura. Yo crecí leyendo mi infancia y parte de mi adolescencia leyendo los cómics, Jimena, ¿no? Mm, Los cómics. Archie, Archie sí fue Archie, con... sí, Archie y sus amigos, Oye, la antes pequeña de que Lulú. esto quede atrás, no fue Juan Rulfo, no era precisamente ingeniero. No sé, fíjate, tal vez, tal vez, no tengo, no sé, la verdad, ¿no? Pero bueno, entonces yo crecí leyendo los cómics, ¿no? La infancia, la adolescencia eran leer La Pequeña Lulú, Archie y sus amigos, eh, Lorenzo y Pepita, en fin, todos los cómics que salían en el periódico y Yoyito. que además salían en cuadernitos, ¿no? Que Sí. comprábamos en los kioscos de los puestos de periódicos todos los fines de semana. Ujú. Era otro de nuestros placeres, ¿no? Pero en mi casa no había una biblioteca, no había digamos, un espacio para la lectura, ni que se nos inculcara la lectura. Entonces, cuando entré a la secundaria y luego a la preparatoria, efectivamente descubrí este otro mundo, ¿no? El mundo de los libros. Y efectivamente en la secundaria y en la prepa, por supuesto, leímos a Juan Rulfo, leímos El Llano en Llamas, leímos Pedro Páramo. Recuerdo muy bien de esas lecturas, Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, que recuerdo que me fascinó, que disfruté enormemente ese libro, que era como uno de mis libros de cabecera. Leímos, tú sabes, lo que se lee en la secundaria, en la Sí. prepa. Leímos también, recuerdo que leímos obras de Shakespeare, que leímos algunas obras de García Lorca, en Uy, fin, ¿no? eso aquí ya no pasa, ¿eh? En México no creo que le lean eso la gente joven, desafortunadamente. Yo creo que no, fíjate, y yo creo, Jimena, que en gran parte yo tuve la fortuna de haber descubierto a estos autores en la secundaria, en la prepa, en la preparatoria, porque tuve una maestra que era Ujú. muy joven, acababa de egresar ella acababa de terminar su licenciatura en la Facultad de Filosofía y Letras de Jalapa, de la Universidad Veracruzana. Entonces, ella venía pues recién egresada con muchas ilusiones, con muchas propuestas para el programa de estudios y que los llevó a cabo. Entonces, yo creo que eso tuvo mucho que ver, ¿no? Ujú. Y ya cuando estaba en la prepa, en la preparatoria, por ejemplo, mi papá, al ver que me gustaba mucho leer, sí me empezó a comprar libros, me empezó a regalar libros. Me acuerdo muy bien que me compró una antología de poesía hispanoamericana,
me recuerdo muy bien también que me compró libros de Alejandro Dumas, ¿no? Los Tres Mosqueteros y estas novelas de Víctor Hugo, también recuerdo. Y son libros que ahí tengo, ¿eh? Que están Ajá. ahí, aquí en mi biblioteca de estos libros de mi adolescencia. Em, y sí, entonces yo creo que fue un poco una combinación de ambas cosas, ¿no? De mi Ajá. papá al ver que me gustaba leer, me empezó a comprar otros libros. También recuerdo muy bien que leímos a Sor Juana con mi maestra. Fíjate que mi maestra, no recuerdo su apellido, pero recuerdo muy bien su nombre, se llamaba Olga, y siempre era la maestra Olga. No recuerdo su apellido, pero parece que la estoy viendo en estos momentos, ¿no? La recuerdo con mucho cariño, porque estando precisamente en la preparatoria, en un curso con ella, a mí me fascinó Lorca, García Lorca. Y entonces montamos una obra de teatro, montamos Doña Rosita la soltera o El lenguaje de las flores con mi grupo de ¿Y preparatoria. quién te tocó? ¿Cómo? ¿Qué personaje te tocó? Bueno, pues yo era la directora. Claro, Yo era la directora y era la que andaba instigando a todos mis compañeros y compañeras para montar la obra. no me extraña, ¿eh? Y era muy estricta, ¿eh? Era muy estricta. ¿Sí? Mis compañeros y compañeras me huían porque en lugar de salir al recreo yo los traía a latigazo para ensayar. Y bueno, era tan estricta que imagínate que la chica, ¿no? Mi compañera que iba a hacer el papel de la tía, no venía a los ensayos, se iba, entonces Pues sí. la eliminé y entonces yo hice el papel de la tía. Ah, ok. Sí, fue una experiencia inolvidable, sí. Así es que Patricia, pues, sí. y a esa edad temprana, ¿tú al leer te daban ganas de leer más o te daban ganas también tal vez de escribir? Fíjate que no tanto de escribir, si te soy sincera, Jimena. Ajá. Creo que era principalmente un gran placer por la lectura. Eh, te- Tenía interés, de repente sí escribía como poemitas, ¿no? Que pues seguramente han de haber sido muy cursis, ¿no? Pero escribir como yo sé de otras autoras, de otras mujeres, incluso, no solamente de las que yo estudio, sino de las jóvenes hoy en día, que a muy temprana edad tienen esa inquietud por escribir, por hacer obra creativa, ¿no? Y empiezan a hacer sus cuentos, sus relatos. Yo no, Jimena, te soy sincera, a mí simplemente me gustaba leer, disfrutar la lectura, era un espacio para mí muy, pues muy íntimo, de gran soledad, porque mi hermana, la que sigue después de mí, ella era muy deportista, entonces a ella le encantaba irse a la alberca, a nadar, a jugar afuera, béisbol, softball, todos los deportes, era muy activa y yo prefería quedarme encerrada en mi cuarto a leer, ¿no? Pero era básicamente a leer, sí. Llevaba un diario, pero nunca algo serio y disciplinado, la verdad. ¿Y ese diario existe? No sé, fíjate, tengo muchas cajas por ahí y la verdad es que no sé si exista, sinceramente te lo digo. Hay muchas cajas que no tengo espacio para desempacar todo, ¿no? Ya. Sí. Esa maestra que mencionas, eh, ¿es la maestra que te presentó Elena Garro o fue otra persona? ¿O No fue cómo apareció otra. Elena? Sí, Pero sí fue una profesora. Sí, fue a través de una profesora que llegué a Elena Garro. Durante la secundaria y la preparatoria, Jimena, yo a la única autora que recuerdo haber leído en la escuela fue a Sor Juana. O sea, todo lo que leíamos eran puros hombres, ¿no? Dominaba, tú sabes, dominaba totalmente el canon masculino. Y aún así Entonces, es un milagro, ¿eh? Que no la sí. hayan decapitado. Ay, exacto, exacto.
Y esto que mi maestra venía, tú sabes, egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la UB, es decir, pero eso no importaba, eso no importaba. El canon masculino ha prevalecido durante décadas, durante siglos. Y cuando llegué ya a la carrera, cuando ya estaba terminando la prepa, claro, a mí me quedó muy claro que yo lo que quería estudiar era letras, ¿no? Eso ya ahí desde la secundaria quedó bastante definida mi vocación. Y estudié en el Tecnológico de Monterrey, fue donde estudié letras, se llamaba la carrera Letras Españolas. Y ahí es donde la maestra, ella sí, ella es mucho más, digamos, cercana en el tiempo, tal vez. eh, Ella, la profesora Nora Guzmán, fue la que en un seminario de literatura mexicana nos dio a leer a Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. ¿Y estaba en el programa o fue de contrabando? Pues mira, es que la carrera de letras en el TEC de Monterrey era una carrera, pues tú sabes, el TEC de Monterrey en aquella época no era la carrera de letras, había dos carreras en el área de humanidades principalmente, que eran letras españolas y letras inglesas, ¿no? Entonces, los profesores, las profesoras tenían bastante libertad para crear sus propios planes de estudio, ¿no? No había tal rigurosidad de que se tiene que leer estos materiales, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido fui muy afortunada porque esta profesora también estaba recién egresada de la carrera de letras en el TEC y ella había leído Los recuerdos del porvenir durante su carrera con uno de sus profesores y me comentó, porque yo después, ¿no? Años después le pregunté que por qué nos había dado a leer Los recuerdos del porvenir, si Elena Garro en 1977 estaba completamente Vetada. eh, sí, totalmente vetada en el ostracismo total, muriéndose de hambre en Sí, sí, España, ¿no? sí, sí. No se sabía nada de Elena. Entonces ella me dijo, bueno, porque a mí me gustó mucho esta novela cuando la leí en mi curso y consideré que era importante que ustedes también la leyeran. Y así fue como llegué a Elena Garro en esa primavera de 1977, ¿sí? ¿Qué puedes decir tú respecto a esto que como que anda por ahí pululando, pero en un tono más de leyenda y de una leyenda que ya sabemos a quién le favorece? Respecto a Cien años de soledad, ya sabemos, ¿no? O sea, Sí. ¿hasta qué punto un autor o una autora, en este caso, es una inspiración? ¿Y hasta qué punto podemos hablar de un cierto plagio? Tal vez no un plagio textual, pero sí de una idea Sí. primordial, que ahora esa idea, pues todos los méritos se lo lleva ya sabemos quién, que no le estoy queriendo restar valor a ese novelón, ¿no? Es una de las novelas de cabecera de muchísima gente. Sí. Pero, ¿qué piensas? Bueno, lo que pienso es que definitivamente todos los escritores, todas las escritoras reciben influencias unos de otros, ¿no? Unas de otras, es decir, es completamente normal y natural. La misma Elena Garro lo dijo en varias ocasiones en sus entrevistas eh, que todos se nutren, ¿no? De las lecturas que ellos llevan a cabo a lo largo de su trayectoria como escritores, como creadores, como creadoras. Elena Garro siempre habló, siempre mencionó, siempre.
sus influencias, ¿no? Cuando le preguntaban, y para usted, ¿cuáles han sido los autores fundamentales, ¿no? Para su formación como escritora. Y ella decía, bueno, como escritora yo no sé cuáles hayan sido, porque ustedes son los que tienen que determinarlo, ¿no? Ustedes, mis lectores. Pero sí te puedo decir, ella comentaba, que para mí fueron fundamentales los románticos alemanes, siempre mencionaba, los escritores del siglo de oro español, ¿no? Mencionaba constantemente a los escritores rusos, a Dostoyevsky sobre todo, eran unos escritores de cabecera, en fin. Entonces mencionaba a todos aquellos escritores que habían sido fundamentales para ella, ¿no? Y a mí lo que me molesta en el caso de Gabriel García Márquez es que nunca, jamás, nunca haya mencionado que él había leído Los recuerdos del porvenir en mecanoscrito, porque la novela todavía no se había publicado cuando Octavio Paz y Elena Garro regresaron a México después de una larga temporada en Europa, y que ella traía ya Los recuerdos del porvenir, ¿no? Y que Octavio Paz leía segmentos, fragmentos de la novela o la novela completa en estas tertulias que hacían en su casa, y que uno de los asistentes a esas tertulias era, entre otros, García Márquez, ¿no? Elena Garro lo menciona en 2 o 3 ocasiones en una carta, en unas cartas en su correspondencia con Gabriela Mora, que son muy, muy importantes esos documentos. Es decir, Elena Garro sabía, estaba consciente, ¿no? De lo que había sucedido con García Márquez. Entonces, aquí, ok, a lo mejor fue una influencia, a lo mejor le inspiró y creó una obra, curiosamente, muy similar, ¿no? Bastante similar, que sí parece un plagio, pero que García Márquez no lo reconozca, que nunca lo haya mencionado, que nunca le haya dado el crédito a Elena Garro, ¿no? Porque definitivamente Los recuerdos del porvenir formó o constituyó un parteaguas, un punto de partida para Cien años de soledad. Pero bueno, y si nosotros como lectores nos damos cuenta, yo me pregunto qué habrá pensado Elena y si dijo alguna vez algo al respecto. Claro, no, claro, Elena, claro que lo pensó, y en sus entrevistas, hasta donde yo he compilado las entrevistas de Elena, no hay esa mención clara y directa, como lo hay, como lo he descubierto en por lo menos 2 cartas de Elena a Gabriela Mora. Porque tenemos que recordar también, Jimena, que ventilar todas estas cosas era bastante problemático para Elena Garro, Bueno, por todo lo que estar dijera casada con... ya era usado en su contra, ¿no? Claro, claro, porque más que nada por las represalias que infligía Octavio Paz, ¿no? Ujú. Que era, digamos, quien llevaba la batuta en torno a lo que Elena Garro decía o no decía, hacía o no hacía. Entonces siempre hubo digamos, esa limitante, ¿no? De parte de Elena Garro. Pero de que ella estaba consciente y de que ella lo sabía. Ahora, a mí lo que me molesta también ver es que como Octavio Paz, claro, no era su novela, ¿qué le importaba, no? Que se la plagiaran. Pero y seguramente la subestimó, ¿no? La subestimó porque le convenía subestimarla. Octavio Paz sabía del valor de esa novela, lo sabía. ¿Cómo no iba a estar consciente del talento y de la genialidad que tenía Elena Garro? Y yo no dudo en lo más mínimo que por eso también se haya enamorado de ella. Yo no dudo que se enamoró de ella, pero que fue un enamoramiento eh, tóxico, como dirían hoy los jóvenes, como dicen los jóvenes hoy en día, ¿no? Un enamoramiento tóxico, un acoso tóxico, pero que fue, yo no dudo que lo que le haya a él también atraído de esta chica, de esta joven,
era precisamente ese talento, esa brillantez, esa inteligencia, esa curiosidad, esa manera de ver el mundo que quizás en el fondo él envidiaba de ella, Ujú. ¿no? Y que lo haya atraído y que por eso la persiguió hasta que la obtuvo, ¿no? Porque para mí fue como un obtener Bueno, ese hasta que la trofeo. obtuvo y luego hasta que la asesinó, como bien dice tu libro. Así es, exactamente, así es. Y no es ninguna exageración, ya que ha salido a flote el nombre de este mequetrefe, por decir poco. A mí me interesa abordarlo desde un ángulo que no veo yo que se aborde. Eh, Casi siempre se habla del tema o desde la superficialidad por quienes no tienen suficiente conocimiento ni voluntad de conocer bien los hechos, o desde el odio directamente y la misoginia, estarás de acuerdo, y desde un punto de vista político, Ujú. pero como si lo político no fuese personal. La misma Elena Garro, por algunas entrevistas, se sabe que era, no, no creo que desde el principio, pero en algún momento ella fue plenamente consciente de que esa persecución que parecía política mmm, realmente era personal y que el principal villano, digamos, no era Echeverría, era Octavio Paz. Tú misma dices que las cosas no empezaron en el 68, empezaron desde que, ni siquiera desde el matrimonio, ¿no? Sino desde que Elena Garro comenzó su noviazgo con Octavio Paz. Y has usado una palabra que es no, no me acuerdo bien qué dijiste, pero dijiste tóxico, ¿no? Que parece estar de moda entre los jóvenes, pero en realidad viene de la psicología. Y yo veo que es esta panda de misóginos que persisten en atacar a Elena Garro y en tildarla de loca, y cuando se quieren poner muy rimbombantes de esquizofrénica, ¿por qué no se, ¿por qué no se toman el tiempo de estudiar el perfil del señor Paz? ¿Por qué nadie habla de Octavio Paz? Pero nadie, o sea, obviamente sus achichincles no lo van a hacer, ni sus lamebotas, ¿no? Pero ¿por qué nadie más? O sea, habría que, porque mira, yo siento que hay que seguir hablando de Elena Garro, pero hasta ahora no ha sido suficiente. Hay que desenmascarar a este señor. Sí, estoy de acuerdo, Jimena. Y pues yo creo, ¿no? Que por qué no se desmantela, ¿no? ¿Por qué no se deconstruye? Es la figura de Octavio Paz como figura pública, como figura política, como figura amorosa, ¿no? Uf, En relación a, en este caso, pues a relación a Elena Garro, incluso a su hija, Elena Paz también, ¿no? Porque seguimos todavía completamente adoctrinados bajo los preceptos patriarcales. México es una sociedad tan machista, tan misógina, que incluso hasta las mismas mujeres, bueno, están totalmente bajo esa férula. A mí me sorprendió enormemente el libro del que ya he hecho varios comentarios, ¿no? El libro de eh, bueno, uno de los más recientes, en donde sí. se desacredita de la manera más irresponsable, injusta y antiética, Te ¿no? refieres a la reina de espadas, ¿no? Sí, 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 a la reina de espadas, ¿no? De Jazmina Barrera. Y es un poco lo que tú decías, o es un bastante lo que tú decías, que no tienen además ni el más mínimo interés en investigar, en estudiar al personaje del que van a hablar. Y entonces hablan de una manera tan a la ligera, tan irresponsable, tan antiética, que realmente te das cuenta que están
adoctrinadas o que son oportunistas. Para mí son personas muy oportunistas, que lo que quieren es brillar, pertenecer a las capillas culturales, ¿no? Que llevan la batuta en México y simplemente aprovecharse. Ok, a ver, qué tema va a vender? ¿Qué tema va a despertar el morbo? ¿No? Entonces, este tema lo abordo, me lo van a publicar una de estas grandes editoriales que lo único que les interesa precisamente es vender y, y ya van escalando, ¿no? Son escaladoras, escaladores, oportunistas, no son investigadores, no son académicos, no son estudiosos, son una bola de oportunistas, ¿no? Y esto es terrible lo que está sucediendo últimamente en México. Pero tengo entendido, Jimena, que no solo es un fenómeno que se está dando en México, sino que se está dando en América Latina, en el resto de América Latina y en España, porque esto me comentaba también una colega. Con Me dice, respecto a lo Elena mismo Garro. está sucediendo. No con Elena Garro, con otros Ah, autores, mm, ¿sí? Autores y autoras, ¿no? Es decir, es que la literatura se ha convertido cada vez más es decir, lo que importa es vender, ¿no? O sea, buscar los temas que despiertan el morbo de la gente para vender, ¿no? pero ¿Qué qué es lo que poca va a vergüenza. vender? Y las editoriales, por eso, esto es bien interesante, ¿no? Porque la misma Jasmina menciona en su libro que se lo pidió una de las editoras de Penguin Random House. Además, se lo pide a una persona que tiene un pleno desconocimiento de Elena Garro, pero que sabe, esa editora sabía que esta chica iba a hacer lo que la editorial, la línea que la editorial quería, ¿no? Mm, Porque la editorial lo que le interesa es vender. Entonces, es aprovecharse de una situación, pero que además no tienen conocimiento de tal situación y entonces se dedican a lanzar una serie de aseveraciones completamente falsas, completamente irrespetuosas, irresponsables, bueno, mentirosas. ¿Qué más te podría decir? Groseras, porque se vuelven groseras y vulgares, ujú. Jimena. Y no importa sobre quién sea, puede ser sobre cualquier ser humano, ¿no? Si tú no tienes registro, si tú no puedes comprobar lo que estás diciendo. Es decir, el enojo de mi parte es el mismo, pero me enoja todavía más cuando se trata de una escritora como Elena Garro, que fue totalmente vilipendiada por un grupo en el poder, ¿no? Por un lado el grupo político y por otro lado el grupo cultural, vamos a decir, ¿no? El mundo de las letras, encabezado, sí, por Octavio Paz. Pero bueno, esos mundos estaban bastante vinculados Sí, sí, claro, por supuesto, y porque había muchos intereses ahí, claro, por supuesto, claro que sí. muy, Mira, muy poco artísticos. otra cosa que es un poco lo que tú mencionabas también es por qué no se estudia desde esta otra perspectiva, desde esta otra lente a Octavio Paz, ¿no? Es decir, hay muchas falsedades en torno a la vida de Octavio Paz y estos no se desmantelan, no se ventilan, porque el grupo en el poder sigue siendo un grupo, el grupo de Octavio Paz, el grupo machista, el grupo misógino, el grupo que lo va a defender contra viento y marea, Pero y el a club es pesar de que yo, muy numeroso. perdón, El club es muy numeroso y se cuelan por todas partes oh, sí, donde no los llaman. ya. Bueno, se cuelan también porque estas personas, sean hombres o mujeres, estos jóvenes, se cuelan porque lo que quieren es precisamente pertenecer a esos grupos empoderados, ¿no? A esos grupos poderosos para, para
para pertenecer, para publicar, para estar en el candelero, como diríamos, no solamente dentro del mundo editorial, ¿no? En cuanto a libro, sino también para poder tener acceso a las publicaciones mensuales o semanales de la prensa escrita o incluso radio, televisión, de los grupos que difunden, ¿no? Que Mm, tienen más poder para difundir el quehacer literario, vamos a decir, ¿no? Porque estamos hablando aquí concretamente de literatura. Entonces, por eso se cuelan, porque estos oportunistas y estas chicas también oportunistas, eso es lo que están buscando, porque su obra no tiene ningún peso, ¿no? Porque su obra creativa no va a ningún lado, ¿no? Entonces, ¿cómo adquirir ese estatus, ¿no? Y caray. es terrible lo que está sucediendo. Pero y no, Terrible. no solo entre los jóvenes. Mira, yo quiero, Sí, quiero hacer un comentario, espero que no esté fuera de lugar, procuraré hacerlo lo más respetuosamente posible. sí. Yo estuve presente en valga la redundancia, en la presentación de Elena Garro sin censura, allí en el foro del Fondo de Cultura Económica. Ah, sí. Oh, Eh, Precioso evento. sí, Eh, pero me llamó mucho la atención la participación de uno de los invitados y no nada más su participación oratoria, digamos, sino toda su presencia, toda sí, su actitud. Uf, sí. mm, no voy a decir mucho, ¿verdad? Para no, para no incomodar a nadie, pero afortunadamente yo pensé que bueno que no, no fue de los primeros porque me hubiera perdido el evento. Yo no pude más que levantarme y retirarme de allí porque ese señor no hacía otra cosa que atacar a Elena Garro Sí, y a ti. sí, 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 claro. Pero y además había sido invitado y no es que tú dijeras, Sí. era una mesa de debate plural donde había, no, 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 señora, este es un homenaje a Elena Garro y Ah, al trabajo de años y años y años y años de la señora Lopategui. ¿Cómo se atreve sí. a abrir la boca? A mí me indignó muchísimo y, uf, y me pregunto si tú te lo esperabas o no. No, claro que no. No, por supuesto que no, no nos nadie se lo esperaba. No fue mi imaginación, ¿verdad? No, no, claro que no, fue tu imaginación. No, por supuesto. Fue también, y como tú bien dices, en este caso no se trata de un escritor o de un investigador o de un comunicólogo o periodista eh, joven, Nobel, ¿no? Es una persona bastante bien posicionada y que tiene una larga trayectoria como periodista, como comunicólogo, ¿no? Etcétera. Y que además él entrevistó a Elena Garro y que además me ha entrevistado a mí, Jimena. Me ha entrevistado a mí en varias ocasiones, alabando, reconociendo mi trabajo, no solo en torno a Elena Garro, sino también en torno a otras autoras como Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, Carmen Mondragón, Nahui Olin, Antonieta Rivas Mercado, etcétera. Entonces fue realmente una verdadera sorpresa su nefasta participación, porque efectivamente eh, llegó solamente para desacreditar, número uno, a Elena Garro, ¿no? Para él nada tenía sentido en torno a la obra de Elena Garro y obviamente desacreditar mi trabajo sobre Elena Garro. Sí, Sí, ¿no? Bueno, fue una sorpresa, no nos lo esperábamos para nada, pero a no, ver, yo invitaría a ese señor, si es tan experto en la salud mental, bueno, hagamos un trabajo sobre Octavio Paz, pero un trabajo profesional. exacto, ¿Quién era ese hombre? ¿Quién era ese señor? Y otra cosa, ¿quién era la madre de Octavio Paz? Porque esa relación también de esos dos, madre mía. exacto, exactamente. Y fíjate, Jimena,
Todos estos aspectos que tú estás mencionando ahorita, ¿no? Es muy importante esa relación entre Octavio Paz y su madre, que los escritores, el círculo de Octavio Paz y de Elena Garro, en aquellos momentos, en aquellos tiempos, lo sabían, sabían perfectamente qué estaba sucediendo que en torno a esa relación, ¿no? Entre Octavio Paz y su madre. Y yo, la primera vez que ventilé todos estos aspectos sobre estas intimidades fue en el año 2002, o sea, hace más de 20 años. Y obviamente yo no lo inventé, yo no lo construí. Esto lo registré a través de los diarios, textualmente extraído de los diarios de Elena Garro. Entonces, claro, el grupo de Octavio Paz, el grupo en el poder, han hecho oídos sordos. Y es lamentable, y vamos a decir el nombre de Miguel Ángel Quemain, que en esa presentación en la librería de Rosario Castellanos llegó simplemente a cortar cabezas por sus pistolas. por no decir Eh, por sus... Exactamente. Entonces, vemos cómo efectivamente de pronto, ¿no? No sé, periodistas en este caso, no sé, disque estudioso de Elena Garro, de pronto voltea la vista, ¿no? La vista. Y todo va contra Elena Garro y por supuesto Octavio Paz es la víctima, ¿no? De Elena Garro. Sin decirlo directamente, pero ese es el discurso, ¿no? Y es lamentable que después de más de 20 años de trabajo que he estado realizando, porque yo puedo decir, yo empecé a estudiar a Elena Garro en 1900, bueno, desde que la descubrí en el 77 se convirtió en mi proyecto de vida. Mi primer artículo sobre ella fue en 1980, el primero que publiqué. Y desde entonces he estado trabajando la vida y obra de Elena Garro. Pero estos diarios que fueron muy reveladores, los publiqué en el año 2002, entonces hace más de 20 años, que ya hay una serie de obras en donde he mostrado con registros, con investigación, con seria investigación, no solamente aseveraciones que yo me saco de la manga, ¿no? Eh, y aún así, hoy en día siguen ignorando esos libros, esos materiales para seguir dándole la estocada a Elena Garro. Por esta cultura tan machista, ¿no? Porque todos, como tú dices, todos se quieren colar, todos se cuelan, porque todos lo que quieren es estar en el candelero. Por ejemplo, el libro de Rafael Cabrera, que también vale la pena mencionar, el de Debo olvidar que existí, a pesar de que ahí hay un trabajo un poco más serio de investigación que se circunscribe en la cuestión del 68, deja todavía mucho que desear ese trabajo, ¿no? Porque en ningún momento toca la participación también en esos momentos de Octavio Paz, ¿no? O sea, nadie quiere tocar la figura de Octavio Paz, porque si toca la figura de Octavio Paz en contra de lo que realmente sucedió, es decir, no la historia oficial, sino no mencionar la historia oficial, sino la historia real, pues no les publican, Jimena. No les publican, no les va a publicar Random House, ¿no? Ninguna de sus, um, de sus En editoriales, realidad pues. ni siquiera están defendiendo a Octavio Paz, están defendiendo su propio ego. Así es. Su propio ego, su propia carrera, su propio eh, escalar, ¿no? Esta idea de escalar. Y es algo que, por ejemplo, nunca me ha interesado ni nunca he hecho yo. Por eso mis libros
no se han publicado en estas grandes editoriales, en estos grandes monopolios que se distribuyen por todo el mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque no cedo, por supuesto, ante ninguna censura. Y Yo soy una académica, soy una investigadora. será también una soberbia nacional de no podemos dejar caer a Octavio Paz porque es nuestro premio Nobel, ¿o qué? Claro, pero por supuesto, porque es el premio Nobel, no se puede dejar, no se puede, y no se pueden sacar los trapitos al sol en torno a nuestro premio Nobel, como tampoco se le pueden sacar los trapitos al sol a García Márquez, Pero ni ¿no? a nadie. Pero ni a nadie, efectivamente, pero ni a ¿Y nadie. cuál sería el problema? Si ya se lo sacaron a Elena Garro, sacarle que ni son sus trapos, ¿no? Porque sus Así trapos es, sucios los saca ella misma. Mira, yo exacto, aquí quiero decir una cosa, porque luego hay quien tiende a decir que nosotras somos unas idólatras ciegas, sí, muy parcializadas, y yo quiero decir que yo no estoy de acuerdo en todo lo que dice Elena Garro, o en todo cómo lo dice, o en todo cómo era. Hay cosas que, por ejemplo, puede parecer una tontería. Yo soy vegana. Cada vez que un personaje de Elena Garro sale con un abrigo de piel, a mí se me retuerce el hígado. sí, Pero entiendo, entiendo. eso no es Elena Garro. Y es un ejemplo, ¿no? Sí. Pero aquí están tomando un personaje que no es Elena Garro, que está construido de rumores esparcidos por Octavio Paz y muy probablemente por esa suegra horrorífica que tuvo, cuando Elena Garro es transparente, Sí. ya no digamos autobiográfica, es transparente. Te he escuchado decir, para conocer a Elena Garro hay que leer a Elena Garro. Es cierto, no hace Sí, más que leer, no hace falta más que leer El complot de los cobardes, no sé, Felipe Ángeles, por favor, sí, sí, y luego llamarla fascista. ¿En qué cabeza? O sea, a mí de verdad me sorprende que estos señores que se dicen tan ultracultos e inteligentes se atrevan a decir semejantes barrabasadas y que una panda de se las traguen. Son ganas de, pues yo creo que de hacerse los inocentes o no sé. o de, sí, o de pertenecer al grupo, ¿no? Al grupo, no necesariamente al grupo del poder, así estamos hablando de lectores comunes y corrientes, pero pertenecer a la corriente, ¿no? Que se acepta. Y mira, de alguna manera lo podemos ver en una obra de teatro de Elena como El Rastro, ¿no? Mm, El Rastro, en donde aparecen dos personajes que son el alter ego del personaje masculino, de Adrián, y que uy, estos dos personajes representan, simbolizan a la sociedad patriarcal. Entonces, ahí Elena Garro nos está mostrando esto que tú comentas, ¿no? Es decir, cómo estos dos personajes simbólicamente están incitando, instigando a Adrián, al protagonista, para que asesine a su esposa por la razón que sea, ¿no? Y, y que, y que lo hace. mm, Finalmente termina asesinándola, ¿no? Es una obra que habla de un feminicidio que la apuñala y que Delfina está embarazada del hijo de ambos. Y Delfina, fíjate, era el segundo nombre de Elena Garro. Es una obra que sí, sí. te hace Bueno, guiños. y Adrián aparece en otros textos también. Es otro Adrián, pero se llama Adrián y es un monstruo. Por ejemplo, en Hoy es jueves. Sí, El marido es Adrián otra vez y en exacto. otro texto también. Sí, así es. Elena Garro solía usar, repetir los nombres. Sí, qué Pero buena y no, observación. no era un desliz. O ¿No sea, era qué? no era un desliz literario. O sea, había No, ahí no, no, no. una intención, ella dejó muchas pistas.
claro, exactamente. Te Ella, las ella dejó, dejó. dejó muchas pistas, efectivamente. Y entonces aquí lo que nos está mostrando, ¿no? Elena, es cómo en esta sociedad machista eh, seguimos, ¿no? Hacemos lo que nos dicta el statu quo o el grupo para pertenecer a ese grupo. Si Adrián no asesina a su esposa, sería rechazado, o sea, su grupo, la sociedad lo rechazaría, ¿no? Entonces, es, digamos, una manera en que Elena Garro nos muestra cómo, ¿no? Cómo caemos en estos pues adoctrinamientos o en estas reglas o en estas conductas para pertenecer. Y es lo que vemos con, pues sí, con todos estos personajes de los que hemos hablado, ¿no? Sí, Decía ella, cuando lanzas una calumnia a rodar, la crea hasta tu abuela. sí, exacto. Pero y Sí, eso le pasó porque yo sospecho que incluso las personas que amamos a Elena Garro y que apreciamos su obra, también se nos cuelan algunas mentiras. Como que tal vez sí llegamos a creer un poco de, bueno, tal vez sí estaba un poco loca. Yo creo que no estaba nada loca, nada loca. no, O sea, bueno, no sé, si tenía ya rasgos esquizoides es lo mínimo que le pudo haber pasado con esa persecución macabra, pero al menos yo todo lo que he leído suyo y lo que he visto de entrevistas suyas hasta la última, que ya era una sí. viejita, estaba lúcida, sabía lo que decía, se acordaba, nunca se contradijo, así Ah, que, no, no, de loca no tenía ni un pelo. Claro que no, ni loca, ni esquizofrénica, ni nada, que es lo que nos han querido vender, ¿no? Que es lo que nos ha querido vender desde que eran novios Octavio Paz y luego, obviamente, todos los demás intelectuales, todos los demás de ese grupo, de esa capilla, que se dedicaron a apoyar, ¿no? Pues todo este, digamos, ¿cómo decimos? Es un complot, ¿no? Todo ujú. este complot en contra de ella desde siempre. Y por el lado personal, y también está luego el lado político, ¿no? O sea, Elena Garro, los intelectuales no estaban de acuerdo con lo que Elena Garro estaba haciendo, de andar defendiendo a los campesinos, de inmiscuirse en la lucha de los desheredados, en buscar la democracia, en aliarse a Carlos Alberto Madrazo Becerra. Todo eso ellos se reían de ella, ¿no? Se reían, claro, porque ellos estaban muy cómodamente en sus escritorios y en sus puestos dirigiendo revistas, suplementos culturales, las editoriales, recibiendo prebendas, ¿no? Entonces, claro que iban a atacar a Elena Garro, ¿no? Bueno, Iban a claro, asustar la leyenda en contra de ella, de que estaba loca, de que acosaba a Octavio, de que no lo dejaba en paz. Pues puras mentiras, ¿no? Por pero ¿y supuesto. si estuviera loca y el complot de los cobardes no tuviera nada de veraz, ¿por qué se preocuparon tanto? ¿Por Claro, qué les ofendió tantísimo si no porque era les decía cierto? las verdades, ¿no? Claro, porque los desenmascaraba. Pero si ellos Ese es el solitos se asunto. desenmascaraban, ¿qué Sí. tenía, perdón, pero qué tenía Octavio Paz de comunista? No, nada, absolutamente. No, no, nada, absolutamente. Mira, yo he comentado, Jimena, que probablemente Octavio Paz sí tenía una línea izquierdista, vamos a decir, quizás en sus Discursiva. primeros años, cuando va a la guerra civil española y cuando regresan, pero al menos de lo que yo tengo registrado de Paz, a partir de mediados de los años 40, cuando él ingresa al cuerpo diplomático de México, porque aunque hayan sido puestos pequeños, ¿no? De segundo secretario, de tercer secretario, en los consulados de San Francisco, luego en Nueva York y luego en París, pues estás dentro del cuerpo diplomático, ¿no? Entonces yo
al menos hasta donde tengo entendido, a partir de ahí es que Octavio comienza a irse hacia la derecha, ¿no? Con un izquierdismo muy disfrazado, ¿no? Es decir, aparentemente es muy liberal, muy izquierdista, muy crítico del poder en México, de la dictadura del PRI, etcétera, pero en realidad era un pez de dos aguas, ¿no? ¿no? Y se sabe Totalmente. que fue un favorecido, pues, de las hienas del PRI, ¿no? Y por eso Claro. Madrazo era una amenaza. Claro, exactamente, así es. Él era embajador de México en la India. Y esta es otra mentira, otra farsa, de que renunció como embajador de México en la India a raíz de la masacre en Tlatelolco. No es cierto, no renunció el señor. Se quedó, pidió permiso, ponerse a disponibilidad, era pedir un permiso, una licencia, retirarse en ese momento de ese cargo como protesta, pero el señor siguió cobrando su sueldo hasta que se jubiló, ¿no? Y luego se jubila ya como diplomático y regresa a México cobijado por Luis Echeverría, ¿no? Ujú. Entonces, por favor, que de veras los que siguen ciegos a esta realidad, ¿realmente están ciegos o quieren creer lo que les conviene creer, ¿no, Jimena? Porque ya Así es. evidencias hay. Yo cito varias publicaciones en torno a ese tema, varios libros muy importantes que todos deberíamos de leer, ¿no? Al respecto. Entonces, simplemente hay una ceguera convenenciera, ¿verdad? Una Mm. ceguera que le conviene al statu Es quo. como una miopía Sí, una miopía. deliberada. Exacto, exacto. Porque ahora, Jimena, por cierto, hace unas semanas, ¿no es cierto? No sé, unas 2, 3 semanas, cuando se develó que una de las calles en la delegación, que es la delegación Gustavo Madero, ¿qué Ni sé. es? ¿Pero qué es eso? ¿Un parche? ¿Un curita? ¿O qué? No, Un curita hombre, es una para una hemorragia. burla. Es Sí. una burla, Jimena, Pero que va y a de llevar el quién? nombre de Elena Garro. Sí, efectivamente, quitaron el nombre de Gustavo Díaz Ordaz y pusieron el nombre de Elena Garro en la delegación López Mateos. Bueno, perdón, no delegación, en la colonia, perdón, que es la A mí colonia. me da que Elena se hubiera carcajeado de eso. Sí, claro, claro, por supuesto. A Elena nunca le interesaron ese tipo de reconocimientos, ¿no? Y la prueba está, esta es otra cosa que yo siempre les digo a los que hacen comentarios en contra de la vida y obra de Elena Garro, además de que la lean, como tú dices, léanla para que vean quién es realmente Elena Garro, para que vean qué fue lo que ella escribió, cuál era su línea, Pero y cuál madre fue su mía, línea el siempre. tamaño de artista, yo creo que esa es la diferencia. Octavio Paz podría ser un gran escritor, Sí, pensador, lo que tú quieras, pero no era un artista desde mi punto de vista. estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Elena Garro es realmente una creadora, ¿no? Una verdadera una genia, una obra genial, la de Elena, en donde quiera que la leas, ya sea en el teatro, incluso en la poesía, que estoy muy contenta, Jimena, ahorita Ay, que sí, qué bueno que te acuerdas de tenemos que eso. hablar de A mi sustituta en el tiempo, que acaba de salir, que Así es es. casi mi regalo de cumpleaños, así estoy muy, muy contenta. Y bueno, como dramaturga, ¿no? Como memorialista, como narradora, ya sea en el cuento, en la novela, etcétera, brilla con este manejo del lenguaje, del tiempo, del espacio, absolutamente, ¿no? En todo. Pero obviamente yo también estoy de acuerdo contigo, no vamos, yo jamás he intentado eh, colocar a Elena Garro en un nicho y adorarla, no, o sea, Elena Garro era un ser humano y Mm. era tan imperfecta como tú y como yo y como cualquier ser humano, y por supuesto que tenía sus bemoles, ¿no? Pero yo
prefiero mil veces esos bemoles de Elena Garro por su valentía, por haber enfrentado a una sociedad misógina, machista, no solamente con su obra, sino al haber desenmascarado también el machismo de estos escritores que pues realmente eran unos plagiadores, ¿no? Que utilizaban lo que fuera necesario para colocarse en el canon y en el boom hispanoamericano. Yo prefiero esos bemoles de Elena Garro no solo por su gran talento, por supuesto, sino por su coraje, por su valentía de enfrentar a una sociedad tan misógina y enfrentar la dictadura del PRI, que Por no favor. cualquiera, Y se dice fácil porque y, ahora ya en Twitter cualquiera dice lo que quiere, ¿no? Pero en sí, esa época, que una mujer se atreviera a hacer eso, todo lo que se atrevió a hacer Elena Garro, madre santa. exactamente, y para eso hay que leer su periodismo. Para poder entenderla, hay que leer qué estaba escribiendo Elena a finales de los años 50, en los años 60, antes del 68. Sus reportajes en contra de los terratenientes que asesinaban, masacraban a los campesinos para robarle las tierras. Su alianza con Madrazo. ¿Quién es Madrazo? ¿Quién fue Carlos Alberto Madrazo Becerra? ¿No? Estudiar a este personaje. Madrazo está completamente olvidado dentro del campo de la política mexicana, ¿no? Bueno, como Porque se así le olvidan todos conviene esos, al ¿no? poder. Igual que mataron a Colosio y ya, nadie Igual que habla de él. mataron a Colosio, exactamente, así es. Y en cambio, como tú dices, estos personajes están olvidados, no se habla de ellos, no se ve nada, están completamente marginados. En cambio, se habla de Salinas de Gortari, ¿no? O de Echeverría, bien o mal, lo que sea, pero se habla. Y ahí están en el candelero, ¿no? Y bueno, entonces hay, como tú dices, una gran miopía y un gran desconocimiento de nuestra realidad. Y a Bueno, mí lo que más me preocupa, Jimena, es que estas nuevas generaciones no tengan un interés por realmente investigar, por leer. Sí hay, no dudo, porque sí hay jóvenes que están leyendo y que están muy atentos y atentas, por supuesto, pero son una minoría. La mayoría quieren todo digerido, ¿no? Quieren todo en 5 minutos en TikTok sí, digerido y y no se digital, puede, ¿eh? digerido y digital. Sí, exactamente, digerido y digital, ¿no? Ya no quieren tener en sus manos la delicia, la frescura de un libro en donde vas a encontrar no solamente, porque esa es mi línea de trabajo, es no solamente compilar la obra de Elena, como en este caso su poesía, sino también darles un contexto a los lectores, contextualizar esta obra de Elena. ¿Por qué? Porque no se publicó en vida, ¿no? ¿Y por qué no se publicó? Exactamente, porque no se publicó. Pues porque Octavio Paz le prohibió tajantemente a Elena escribir poesía. Bueno, como decía Elenita Paz, como me dijo una vez Elena Paz. No, dicen, porque yo le pregunté, ¿no? Oye, ¿es cierto que tu papá le prohibió a tu mamá escribir poesía? Y Elenita Paz me dijo, no, hombre, mi papá le prohibió escribir a mi mamá todo. Él no quería que escribiera nada, pero la poesía más, porque él le dijo que ese era su terreno y que ahí no quería competencia, nada. Entonces Elena, como, imagínate, ¿cómo te puede a ti prohibir a alguien que no escribas, ¿no? Pero mira, Entonces, allá, ¿él allá hay escribió? una pista muy importante, yo creo. Perdóname que te interrumpa. No, no, adelante. Porque se dice muy fácil, ¿no? Se habla de machismo y se dice muy fácil. No, pues le prohibió. Para prohibirle todas esas cosas a una mujer del talante de Elena Garro, ¿cómo se lo tuvo que haber prohibido? Pues Así eso ya es, no es de machos, eso es de locos. Machos no, ya. pero Pues sí, locos.
ególatras, egocéntricos, narcisistas, ¿no? Es que Exacto. Octavio Paz quería a toda costa el poder, ¿no? El poder. Él sí luchó empecinadamente por el poder y digamos, construir su carrera. Y Pero y eso lo nada lo dice también. satisfizo. Ah, Nada lo satisfizo. Se murió con una cara de amargado ese señor. sí, hombre, que sí, hombre, sí, pues sí. Am, pero en uno de los diarios, Elena Garro también lo menciona esto, en un diario de allá de finales de los años 40 cuando ellos vivían en París, ¿no? Ella lo dice ahí clarísimamente, Octavio Paz es una mafafa, le dice, es una mafafa que solo quiere el poder, ¿no? No, no, los diarios de Elena Garro son muy reveladores y esos diarios yo los publiqué, te digo, en el año 2002 en Testimonios sobre Elena Garro, la biografía exclusiva y autorizada, que afortunadamente en aquella época, Jimena, existía esta editorial Ediciones Castillo en Monterrey, una bellísima editorial y un extraordinario editor, que era el señor don Alfonso Castillo, que le apostó a ese libro en tiempos en los que no era nada fácil hablar, ventilar todos estos aspectos de la vida de Elena Garro, ¿no? Y de Octavio Paz. En fin, es un libro que vale mucho la pena por los diarios de Elena. En cuanto a la construcción de la biografía, te voy a decir que ya yo misma he superado ese libro, porque claro, en el transcurso de los años he, he seguido estudiando, imagínate, desde el 2002, 20 años, he seguido estudiando la obra de Elena y cada año, a veces cada mes, Jimena, actualizo la información, ¿no? Sí, pero Patricia, y para no radicalizarnos, ¿tú podrías mencionar algún colega, escritor, periodista, alguien que no sea parte de esta bola de... oportunistas. Exacto, alguien que, bueno, un hombre que reconozca tranquilamente el, el nivel de artista que fue y que sigue siendo Elena, porque Elena Garro sigue viva. Sigue viva, exactamente, vigente y viva, definitivamente. Pues mira, alguien que siempre estuvo muy cerca de Elena y que siempre estuvo precisamente atacando también todas estas leyendas negras y deconstruyendo estas leyendas fue René Avilés Favila. Él ya falleció, pero admirable el trabajo de René Avilés Favila hacia la obra de Elena Garro en momentos muy, muy críticos, ¿no? En momentos muy difíciles, desde los 80. Yo recuerdo haber leído textos de él sumamente eh, reivindicadores y también en los primeros años de este milenio, ¿no? Él siempre estuvo, eh, pues digamos, ventilando todos estos aspectos, ¿no? Que se han que se han ido convirtiendo lamentablemente, Jimena, como, como en la última palabra, ¿no? En contra de Elena Garro y obviamente a favor de Octavio Paz. Ujú. De los jóvenes, hay muchos jóvenes, ¿eh? La verdad es que sí hay muchos jóvenes estudiosos que están trabajando la obra de Elena Garro, que son estudiantes, que sé que están completamente convencidos de, pues de la injusticia que se ha cometido contra Elena y que la leen y que la estudian y que están algunos trabajando en sus tesis de maestría, otros tesis de doctorado. Entonces sí hay, claro que sí hay, por supuesto, Ujú. ¿no? Claro, también hay Sí, que decirlo, sí, ¿no? sí, hay que decirlo. Tanto hombres como mujeres, chicas y chicos, Sí. sí, por supuesto, sí, Ujú. sí. Yo me imagino, Patricia, que para ti tampoco habrá sido fácil, ¿no? Defender este camino
No, Si para no. ella fue espinoso, pues para ti no creo que haya sido puras rosas. No, no, no. Te voy a decir sinceramente, Jimena, que nunca ha sido nunca fue ni desde el principio ni hasta el momento ha sido un camino de rosas mi trabajo sobre Elena Garro, ¿no? Por lo mismo, por todo lo que ya comentamos, ¿no? Ahora sí yo te voy a ser sincera. Yo pensaba que, sobre todo, ¿sabes qué? Que después de publicar Diálogos con Elena Garro, las entrevistas Ujú. que tú mencionas. Diálogos con Elena Garro son dos extraordinarios volúmenes en donde compilé la gran mayoría, yo creo que el 95%, tal vez 90% de las entrevistas que Elena Garro concedió, pero además no solamente no es una colección de entrevistas, ¿no? O sea, contextualizo Sí, muchos aspectos de la vida de Elena, en fin. Yo pensé, Jimena, que después de esos dos volúmenes, que sí fueron requirieron de mí una gran disciplina, un trabajo exhaustivo, que terminé agotada. Yo pensé con estos dos volúmenes, que además fue el primer trabajo que me publicó la editorial Gediza, que es una editorial que distribuye muy bien los libros, que están en todas las librerías en México, en plataformas, etcétera. Eh, yo dije, con esto seguro vamos a comenzar ya de una manera más, eh, ah, pues de alguna manera más seria, ¿no? Más consistente, esa es la palabra, no seria, porque yo creo que todos mis libros son muy serios, sino más bien de una manera más consistente, ¿no? Con estos mayores registros, más abundantes los registros aquí, más trabajados. Dije, yo creo que con esto ya vamos a cerrar esas leyendas negras. Esa era mi impresión, Jimena, fue mi impresión porque sí noté que después del aniversario del centenario del nacimiento de Elena Garro, del 2016 al 20, yo vi grandes cambios en torno al acercamiento hacia Elena Garro. ujú. Hubo cambios favorables. Yo dije, con este libro vamos a tener un gran avance. Y yo creo que lo fue, yo creo que de alguna manera lo fue esos dos, tres primeros años, ¿no? Pero ahorita, este año bueno, desde el 2000, no sé, el año pasado y este año sobre todo, veo que se está dando una regresión brutal, una regresión nuevamente, como si estos trabajos no existieran, ¿no? O el asesinato de Elena Garro. En el asesinato de Elena Garro compilé todo el trabajo periodístico de Elena para que entiendan, comprendan por qué nació la leyenda negra en contra de Elena desde el poder cultural y el poder político. Pero no, no les interesa leer estos libros, ¿no? Les interesa el morbo, la respuesta fácil, lo que te dice el statu quo, para publicar un libro totalmente eh, mentiroso, un libelo, como yo he dicho, estos libros son libelos, y únicamente ganar dinero, ¿no? O Mm. colocarse, ¿no? Lo mismo el libro de Laura Ramos, el de Laura Ramos también, el de Los recuerdos sin porvenir, que el título me parece un verdadero insulto a Elena Garr. Hazme favor, Los recuerdos sin porvenir. En fin, son situaciones sumamente horroríficas y lamentables. ¿Sabes por qué, Jimena? Porque México es un país de grandes creadores, de grandes lectores y lectoras, un país que ha sido tradicionalmente culto, que ha producido grandes artistas en todos los terrenos, tanto en el pictórico, en el literario, en el poético, en el dramatúrgico.
Es decir, para nombrar a la principal nuestra de esos inicios, ¿no? Sor Juana. Y luego, es decir, estamos anulando a todos estos creadores que han surgido a lo largo de todos estos siglos con esta actitud hoy en día de neófitos, de Mm, ignorantes, mm. de un país que está produciendo obras libelos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda toda esa tradición de México, ¿no? Ya hablando del siglo XX, nada más para mencionar el siglo XX, ¿dónde queda esa gran preocupación, por decirte, de José Vasconcelos, ¿no? El gran creador, fundador de la Secretaría de Educación Pública, de Torres Bodet, ¿no? Y de todos nuestros creadores posteriores, ¿no? Y que desempeñaron puestos en la diplomacia, de José Gorostiza, uno de nuestros grandes poetas, ¿no? Y bueno, eh, y otras creadoras grandísimas también, ¿no? Rosario Castellanos, por supuesto, Amparo Dávila y tantas más, Mm. y tantos más. Entonces, somos un país que tiene una tradición de cultura inmensa. El Ateneo, el Ateneo, ¿no? Los grandes filósofos del Ateneo, los contemporáneos, Villaurrutia, Novo, en fin, no, la lista es inmensa. Entonces, ¿qué pasa hoy en día en esta segunda década del siglo XXI, en donde estamos cayendo en lo más horrendo, ¿no? Dentro de la cultura mexicana? Mm. Que si Pero no hablas de narcotráfico, que si no hablas de prostitutas, que si no hablas, no vendes, entonces no te publican. No les importa si hay lenguaje, si hay tratamiento de tiempo, de espacio, ¿no? De lenguaje, ¿no? No, nada. Lo que quieren es vender algo rápido para los neófitos, para los ignorantes, el 80% de la población que lo asimile en la medida obviamente, de sus posibilidades, de su ignorancia, y tenerlos a todos muy contentos, ¿no? Y tenerlos a sí, todos completamente doblegados. pero y Terrible. literalmente es un círculo vicioso, ¿no? Porque parece que ya hay una adicción al consumo de esta chatarra. Exacto. Pero y más allá de eso, yo no sé si sonará muy conspiracionista, a mí me huele a algo muy global y muy fascista, porque lo Sí, estamos viendo en América, en Europa, en todas partes, un estoy de resurgimiento. acuerdo. Y eso se Totalmente de ve acuerdo. reflejado en la Sí, literatura, por supuesto. Y así bueno, es. No, obviamente Elena Garro va a ser de las primeras que la que quieran ahogar así otra es. vez. Así es, porque no les conviene su lucha y todas sus aseveraciones, ¿no? Tan contundentes, tan fuertes en contra de las dictaduras, en contra del autoritarismo. Y como tú mencionabas, Felipe Ángeles, nada más lean Felipe Ángeles y vengan a decirme si Elena Garro era una espía del gobierno. Por favor. Da risa, de veras, Da ¿no? Porque risa, da risa. da Bueno, risa, bueno, Jimena. ella misma fue Felipe Ángeles. Así es, ella misma fue Felipe Ángeles, sí. Y eso fue precisamente a mí también lo que me fascinó de Elena cuando leí Los Recuerdos del Porvenir, porque en aquella época, pues yo tenía 24 años, creo, cuando leí Los Recuerdos. Entonces, ya habíamos leído a todos los escritores, principalmente los del canon mexicano, ¿no? Todos, Martín Luis Guzmán, tú sabes, Mariano Azuela, Mauricio Magdaleno, ¿quién más? Bueno, leímos a Rosario Castellanos, Balún Canán, eh, Martín Luis Guzmán, en fin, y Elena Garro, entre otros autores, ¿no? Pero yo obviamente no le quito el mérito a la obra de estos autores, pero para mí Elena Garro fue muchísimo más eh, mm, contundente en su crítica en contra del sistema mexicano, en este caso, en el caso de ella, postrevolucionario, ¿no? Una crítica mucho más acerba, más puntual, más atrevida, más agresiva, más al punto,
¿no? Sin medias tintas. Para mí fue realmente, Jimena, así como wow, esta autora, ¿no? Porque aunque yo estaba joven, tenía 24 años, pero en aquella época, yo no sé, bueno, hay de todo, ¿verdad? En la juventud, pero eh, pues estábamos como más conscientes de lo que estaba sucediendo en México, el autoritarismo del PRI, la falta de libertad de expresión, lo sentías, lo vivíamos en todos los terrenos, sabíamos que toda la televisión era completamente vendida, que los programas de radio, que la prensa, pues que todos estaban vendidos al poder, que no había libertad que no había elecciones, ¿no? Que ya sabíamos que para todo iba a ganar el PRI. ¿Sí me explico? Sí, Tantos años de vivir nosotros con el dedazo y todo esto. Entonces, claro, de pronto yo veo a este escritor y digo, wow, esta escritora se está atreviendo a decir todo esto. Y en una novela, yo dije, ay, pues con razón, aquí hay gato encerrado, ¿no? Por así eso no es, sabemos nada de ella. claro. Sí, sí, sí. Pero Y hay definitivamente, Jimena, como tú dijiste, hay hay una gran esperanza, porque aún en los tiempos más negros, más oscuros, siempre va a haber jóvenes, tanto chicas como chicos, que van a estar dando la batalla. Y hoy más afortunados somos, Jimena, por las redes sociales, ¿no? sí. Porque antes eso, olvídate. Bueno, y poder estar teniendo esta conversación tú y yo también es una maravilla. Exactamente, así es, así, y tener el poder de transmitirla tú desde tu plataforma, desde tu trinchera, y yo desde la mía, ya nos da un poder que en los años 60, bueno, 50, 60, 70 no tenía, bueno, que Elena Garro no tuvo en los años 50, 60, y que yo no tuve en Ujú, los años 80 en adelante, ¿no? ujú. Hasta que nacen ya pues realmente las redes sociales, porque todo estaba completamente, pues tú sabes, bajo la férula del poder, ¿no? Así es. Ahora, Así es. también hay que ver que esto que parece amenazante, y lo es, son también patadas de ahogado patriarcales. Sí, sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo. Las redes sociales tienen sus pros y sus contras, ¿no? Porque lamentablemente cualquiera lanza su opinión y luego Pues tienen sí, sus seguidores y nos pues vienen a sí, dar sí en se ve toda cada la... cosa, madre mía. Ay, yo ni lo veo, Jimena, te juro que ni lo veo, ni entro, ni nada, porque cuando lo he hecho, realmente terminas diciendo qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible esto? Pero bueno, nosotros o nosotras hay que aprovechar esas herramientas y utilizarlas para nuestros propósitos, ¿no? Para nuestros fines, eh, pues de desmantelar Sí, aquello sí. que sigue todavía haciéndonos tanto daño. Pues sí, por ella y por nosotros. Así es, así es, por las nuevas generaciones, porque si no vamos nosotras abriendo brechita, tenemos que seguir, la lucha no termina nunca, ¿no? Tenemos que seguir abriendo caminos, puertas, ventanas, cuando se cierra una, pues abrir otra y seguir con pues con este propósito, porque la sociedad patriarcal sigue muy fuerte Ujú. todavía. Y el poder político, ay, Dios mío, ese es otro tema hoy en día, ¿no? En México, lamentablemente. Terrible, terrible. Pero bueno, pues bueno, Jimena, yo espero que muy pronto tengas ya en tus manos a mi sustituta en el tiempo, que te va a encantar. Este libro, en este libro compilo la poesía de Elena. Y también hay una serie de cartas inéditas de Elena Garro, unas a su hija, Elenita Paz, otras a Octavio Paz, otras a su hermana Deva. Es un libro, estoy muy contenta otra vez con la editorial Gedisa, con esta
tercera publicación que tengo en Gedisa. La segunda fue la que tú mencionabas, la de Elena Garro Sí. Sin Censura, que ese es un libro muy importante, Ah, ya muy... sé, yo te quiero decir, este año cumplo 40 y ¡Ah! yo me quiero dar de regalo ese libro, lo tengo ahí pendiente. Bueno, y este también. Anotadito. Sí. Perfecto. Sí, Elena Garro Sin Censura, el diario de Elena adolescente, en donde vemos esta relación, esos inicios de la relación con Octavio Paz, son muy importantes esos comentarios de Elena, precisamente porque no tenemos la correspondencia de Elena a Octavio Paz, nada más tenemos la correspondencia de ella, perdón, de él a ella, ¿no? Pero de ella a él. Solo hay una carta que precisamente también está en Elena Garro Sin Censura, pero son documentos muy reveladores. Esa carta de Elena cuando era novia de Octavio de 1936, cuando ella termina la relación, y el diario de ella adolescente, Ujú. también de los años 1932, 33, ¿no? Y bueno, y todas sus obras que van allí. Ay, es una delicia de libro también. Patricia, yo te quiero Bueno, volver a felicitar. La verdad es que me falta vocabulario para ah, honrar tu, tu empeño, tu trabajo, tu profesionalismo, tu coraje y, uf, muchas gracias, y tu Jimena. sencillez. Muchas gracias. Te quiero Muchas pedir, gracias. si no es demasiado, cerrar esta conversación con el poema que da título a este libro. Ah, sí, claro que sí, Jimena, por supuesto. Yo te agradezco mucho tus palabras, Jimena, tu pasión también por Elena Garro y por nuestras escritoras, por nuestras pioneras, que sin ellas, quién sabe dónde estaríamos hoy en día, ¿no? Estaríamos a lo mejor encerradas en la casita, calladitas, te ves más bonita, pensando que ese era lo que teníamos que hacer, ¿no? Pero que a leer Gracias. desde Sor Juana, ¿no? A leer desde Sor Juana. Y luego también sé que hoy en día hay muchas jóvenes profesoras que están estudiando a las decimonónicas, escritoras muy importantes que son bueno, las que anteceden a nuestras del siglo XX, ¿no? Que son las que yo más estudio. ¿Qué haríamos sin ellas, Jimena? ¿Te das cuenta Así qué es. estaríamos haciendo? También ¿Quién fueron sabe? sufragistas. Sí, así es. Todas esas sufragistas que nos han empoderado, ¿no? Ujú. Y esperemos que nuestras chicas y nuestros chicos, estos jovencitos, jovencitas, pues, pues que se den cuenta, ¿no? Que la tarea no es fácil, pero que es eh, más enriquecedora, ¿no? Es decir, que vivir miope o que vivir bajo estos preceptos no nos permite ser, no nos permite, eh, número uno, no nos permite tener una identidad, ¿no? Mm, Somos como clones, ujú. somos clones de una sociedad sumamente opresiva y que, claro, el liberarse obviamente nos va a costar mucho trabajo y va a haber facturas que pagar, altas facturas a veces, porque a veces no vamos a ser aceptadas incluso por la familia, ¿no? O incluso por los O amigos, empezando por la familias, familia. ¿eh? Empezando por la familia. Empezando por la familia, exactamente, empezando por la familia, pero que es un trabajo de largo aliento y que es mucho más enriquecedor, porque nos permite ser nosotras mismas y no ser clones de una sociedad sumamente enfermiza, ¿no? Muy enfermiza. Y esto va tanto para hombres como para mujeres, ¿no, Jimena? Porque Sí. la opresión no solamente está hacia la mujer, está hacia el hombre también. El hombre que tiene que ser estoico, que tiene que ser brutal con la mujer, que tiene que golpearla para mostrarle su virilidad. Esos también son preceptos machistas que
que definitivamente dañan Pues a es que los eso es lo que chicos, a no los se, jóvenes. es lo que no se entiende, ¿no? Lo que no se quiere entender del feminismo es que el feminismo no es de o para las mujeres, sino que Exacto. es de Que y el para el feminismo es mundo. para, exactamente, exactamente, que es para todos los géneros, ¿no? Bueno, para ambos géneros y para todas las preferencias o decisiones o tu identidad sexual, ¿no? Te libera para que puedas confrontar una sociedad eh, opresiva y una sociedad a una sociedad que solo, que es muy cuadrada, ¿no? Es totalmente cuadrada. Porque lo más importante es pensar, cuestionar. Ese es el poder más grande que podemos tener como seres humanos. Y si se nos corta, se nos elimina, se nos quita esa capacidad, pues entonces nos convertimos en robots, ¿no? Pero bueno, vamos a cerrar por el día de hoy nuestra charla, Jimena, y ya después volveremos Sí, a otra charla. Hablaremos de Elena Garro sin censura. Ya verás que sí. por favor. Por lo pronto vamos a cerrar con el poema que da título a este libro, A mi sustituta en el tiempo, y que precisamente aquí en este poema vemos cómo Elena muestra esa gran tristeza. Elena está desgarrada, este yo lírico está desgarrado, porque el mundo en el que ella ha vivido, en el que vivió, es un mundo materialista, pragmático, un mundo de relojes, un mundo de maquiavélico, ¿no? Y que no hay, parece ser que no hay manera de tener otro mundo, un mundo mejor, ¿no? Bueno, vamos a leerlo, Jimena. Ok. Gracias. A mi sustituta en el tiempo. Cuando ya solo quede de mi pie el eco en las aceras. Cuando de mis ojos solo la torre que miraron y de mi lengua ni una palabra girando en un oído, cuando solo los signos escritos en el aire por mis manos, cuando en el mar solo el perdido golpe de las olas y de esta lágrima no quede rastro en la memoria, todavía tú, amiga, que me esperas más allá de este tiempo, encontrarás mi enojo, porque han vuelto tan inútil este mundo. París, 1947. ¿Qué te parece, Jimena? ¿Qué poder, qué poder de No quiero síntesis? profanar el poema con mi ¿Qué? opinión. O sea, no me extraña que Octavio Paz no la dejara publicar poesía. Claro, claro, así es. Y bueno, luego también su extraordinario poema, El llano de Huizaches, en donde precisamente, fíjate que yo pienso que Elena Garro escribió El llano de Huizaches en el mismo periodo que escribió El rastro, porque hay muchas similitudes, hay un diálogo ahí intertextual. Seguro lo debió haber escrito en ese periodo de 1957, cuando escribió El rastro, y que El llano de Huizaches, como El rastro, hablan, muestran lo que es un feminicidio. Entonces, Elena es una autora eh, muy adelantada a su época, a su tiempo, porque en ese periodo de finales de los años 50, hablar de la violencia en contra de la mujer era un tema tabú, totalmente, era un tema que no se abordaba, ¿no? Como ella lo hizo en sus obras de teatro,
desde mediados de los años 50. Bueno, Jimena, pues volveremos a tener otra charla con todo gusto y podemos seguir hablando de su poesía y de Elena Garro sin censura, con mucho Claro gusto. que sí, hay que seguir hablando de Elena. No Sí, nos rendiremos. no nos rendiremos, Te mando, definitivamente. te mando un abrazo muy grande, Patricia. Igualmente, Jimena, muchísimas gracias. Hasta Hasta pronto. pronto. Hasta pronto.